3 niños, 9 disparos, un padre que lo planeó durante 8 meses. El caso de Chad Dowerman se convirtió en una de las tragedias familiares más impactantes de los últimos años, y la pregunta principal sigue sin respuesta. ¿Por qué? Incluso los criminales más crueles tienen derecho a una defensa legal. Pero cada vez las acciones de los abogados dan la impresión de que el asesino tiene más privilegios que aquellos a quienes mató. A veces parece que el sistema funciona al revés. En 2016, los Dowerman compraron una parcela con una casa en las afueras de Monroe, una tranquila ciudad de Ohio con una población de unas 15,000 personas. 3 acres de tierra, una casa espaciosa, el resultado de muchos años de trabajo del cabeza de familia. Chad Dowerman tenía 32 años. Se ganaba la vida en la construcción, aceptando contratos privados. Su esposa, Laura, de 34 años, se ocupaba de la casa y de la crianza de los hijos. Tenían 3 hijos en común. En el momento de los hechos, el menor, Chase, tenía pocos años. El del medio, Hunter, era un poco mayor. Y el mayor, Clayton, era más grande. En la familia también vivía Alexis, la hija de Laura de un matrimonio anterior. Chad aceptó a la niña como si fuera suya y la trataba con cariño. Ella a menudo cuidaba de sus hermanos menores, los recogía de la escuela y les preparaba la merienda. Clayton también era maduro para su edad, un niño responsable y serio. Le confiaban el cuidado de Hunter y Chase cuando sus padres estaban ocupados. Todos crecieron siendo activos, amaban el deporte y estaban muy unidos entre sí y a sus padres, especialmente a su madre. Hunter adoraba el béisbol, soñaba con ser profesional. Toda la familia lo apoyaba en sus partidos, sentados en las gradas, gritando su nombre. El niño tenía un uniforme con su número que llevaba con orgullo. Alexis tenía una amiga íntima, Karen, que pasaba tanto tiempo en la casa de los Dowerman que los 3 pequeños la veían casi como a un familiar. Se quedaba a dormir, cenaba con ellos en la misma mesa. Karen recordaba a esta familia como unida y acogedora, le encantaba visitarlos. Allí siempre olía a algo delicioso y se oían risas. Desde fuera, los Dowerman parecían una familia ejemplar. Los vecinos los saludaban con la mano cuando los encontraban en el patio. Nadie vio las grietas. Precisamente por eso, lo que sucedió después conmocionó a todos tan profundamente. El 15 de junio de 2023 fue un día caluroso. El aire era denso, pegajoso. Chad regresó del trabajo antes de lo habitual y se puso a hacer cosas en el jardín. Se comportó como siempre, almorzó, jugó con los niños en el patio, se entretuvo con algo cerca de la casa. Los niños corrían a su alrededor, riendo. Luego entró en la casa. Según Laura, su esposo fue directamente al dormitorio. Sus movimientos eran algo mecánicos. Parecía distante, como desconectado de la realidad. Tomó la Biblia, que siempre estaba en la mesita de noche, y hojeó las páginas. Sus labios se movían, murmurando algo para sí. La mujer no pudo oír las palabras. Luego le propuso a su esposa y a sus hijos que descansaran juntos en el dormitorio. Su voz era monótona, casi sin emoción. Él mismo se dirigió a la caja fuerte donde guardaba las armas. Laura vio cómo sacaba un rifle del calibre 22 y comenzaba a cargarlo. Sus manos se movían lenta y metódicamente. Ella se alarmó y le pidió que no la asustara.
Había incertidumbre en su voz. Intentaba calmarse a sí misma. Pensó que habían aparecido animales salvajes en el patio y que su marido quería ahuyentarlos. Ya había ocurrido antes. Ciervos, mapaches. Chad respondió que solo era una broma. Guardó el rifle y fue con la familia al dormitorio. La ansiedad no abandonaba a la mujer. Algo no estaba bien en su mirada. Un cierto vacío. Pero intentaba no pensar en lo peor. Apartaba esos pensamientos. Al cabo de un rato, todos se durmieron. Los niños respiraban suavemente, acurrucados unos con otros. Chad se levantó. Sus movimientos eran silenciosos. No quería despertar a nadie. Abrió de nuevo la caja fuerte, tomó el rifle y regresó al dormitorio con el arma en las manos. Laura se despertó por una especie de impulso interior. Abrió los ojos. Se asustó de inmediato al ver la silueta con el arma. No tuvo tiempo de entender lo que pasaba, ni siquiera de gritar. El marido le disparó a Hunter. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Laura gritó. No era su voz, era un grito animal, desgarrador. Les ordenó a los demás que corrieran. Ella misma se abalanzó sobre su hijo herido. Su pequeño cuerpo estaba inmóvil. Lo sacudía, lo llamaba por su nombre. Al darse cuenta de que había muerto, tomó el teléfono con manos temblorosas y llamó a los servicios de emergencia. Apenas acertaba a pulsar los botones. Todo sucedió muy rápido. Los segundos se alargaban y se contraían al mismo tiempo. En ese momento, Alexis estaba en el salón, viendo la televisión. Al oír el grito de su madre, un grito como nunca antes había oído, corrió al dormitorio. Vio a su madre en el suelo, vio a Hunter, vio a su padrastro recargando el rifle. Movimientos tranquilos, practicados, como si estuviera en un campo de tiro. Los otros dos niños salieron corriendo de la habitación, sus pequeños pies golpeando el suelo. Alexis ayudó al más pequeño, Chase, agarrándolo por las axilas, pero no alcanzó al mayor. Clayton, desorientado, corrió en otra dirección. El instinto le decía que huyera a cualquier parte, lejos de allí. Alexis sacó al pequeño por la puerta principal, casi arrastrándolo. Chase lloraba, tropezaba, y Clayton se lanzó hacia la puerta trasera. El niño corrió hacia el campo, a cientos de metros de la casa. La hierba era alta y dura bajo sus pies descalzos. Chad salió tras él, sin prisa. Apuntó y le disparó por la espalda. Clayton había logrado correr unas decenas de pasos cuando la bala lo alcanzó. Cayó de bruces. Todavía estaba vivo, gritaba con una voz aguda, ahogada. Intentaba arrastrarse, aferrándose a la tierra con los dedos. El padre se acercó, se paró sobre él. Le disparó en la cabeza a quemarropa. Desde el patio delantero, Alexis lo vio todo con Chase en brazos. El pequeño preguntaba constantemente con su vocecita por qué papá hacía eso, por qué Clayton se había caído. La niña apretaba su cara contra su hombro para que no viera. Lo agarró más fuerte y corrió hacia la carretera, intentando pedir ayuda. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Pero Chad los alcanzó. Sus pasos eran pesados, medidos. Apuntó el rifle hacia Alexis. El cañón le apuntaba directamente a la cara. Le exigió que soltara a su hermano. Su voz era monótona, sin emociones.
La niña le suplicó que se detuviera. Las palabras se le entrecortaban. No podía hablar bien, pero se vio obligada a obedecer. No había otra opción. Tan pronto como Chase estuvo en el suelo, Chad apretó el gatillo. El arma hizo clic. Seco, vacío. El cargador estaba vacío. El padre comenzó a recargar. Sus manos se movían automáticamente. Sacar el cargador, coger los cartuchos, insertarlos. El niño no se quedó paralizado, aunque era muy pequeño. Corrió de vuelta a la casa hacia su madre, sus pequeñas piernas moviéndose rápidamente. Alexis aprovechó ese segundo y echó a correr hacia la estación de bomberos, a unos cientos de metros por la carretera. Sus pies descalzos golpeaban el asfalto. No sentía dolor. Un conductor que pasaba vio a la niña corriendo. Tenía la cara desfigurada, el pelo revuelto. Se detuvo. Alexis, sin dejar de correr, le gritó que su padre estaba disparando a los niños en su casa. Su voz era ronca, entrecortada, y siguió corriendo, sin parar. El hombre llamó inmediatamente a la policía, con los dedos temblando mientras marcaba el número. Le transmitió sus palabras, intentando hablar con claridad. Sin embargo, eso ya no cambiaba mucho. Las fuerzas del orden ya estaban al tanto de lo que ocurría. La primera llamada de Laura había sido hacía unos minutos. Chad regresó a la casa con el rifle cargado. Sus pasos resonaban en el pasillo. Laura sostenía a Chase en brazos. Lo apretaba tan fuerte que el niño apenas podía respirar. El marido le exigió que le entregara al hijo. Extendió la mano. La madre se negó, negando con la cabeza, apretándolo contra ella. Comenzó una lucha. Chad intentó arrebatarle al niño por la fuerza, tirando de su brazo, de su ropa. Incluso mordió a su esposa en el hombro. Sus dientes se clavaron en la piel. Pero ella no lo soltó. Se aferró con la desesperación de un condenado. Le suplicaba que perdonara a su hijo. Sus palabras eran confusas, incoherentes. Intentó agarrar el cañón del rifle con las manos. Sus dedos rodearon el frío metal. Chad disparó. Un estruendo, un destello. La bala le atravesó la palma de la mano, dañándole el pulgar. La sangre salpicó. El dolor fue tan intenso que por un momento todo se oscureció. Aflojó el agarre, no pudo sujetarlo. El padre le arrebató al hijo de los brazos, lo levantó y lo arrojó al suelo a 1 metro de la madre. El niño se golpeó, se echó a llorar. Chad le disparó en la cabeza, sin apartar la mirada. Luego salió y se dirigió al campo, donde yacía Clayton. Caminaba lentamente, como si no tuviera prisa. Laura intentaba ayudar a su hijo menor. Sus manos resbalaban por la sangre, la suya y la de él. Lo sacudía, lo llamaba, aunque ya entendía. Al darse cuenta de que no podía hacer nada por sí misma, volvió a llamar a los servicios de emergencia. Gritaba al teléfono que ya había llamado, que la ayuda no llegaba. ¿Por qué tardaban tanto? Su marido había matado a sus 3 hijos. Pedía que vinieran de inmediato. Su voz se quebraba en un chillido. Chad trajo a Clayton. Lo llevaba en brazos, como solía hacerlo cuando el niño se dormía en el coche. Lo depositó en el césped frente a la casa. Con cuidado, casi con ternura. Luego regresó a la casa. Sacó a los otros 2 niños, uno tras otro. Los colocó uno al lado del otro, en fila. Les arregló la ropa. Luego se sentó en el porche, sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió. Dio una calada profunda.
se quedó observando cómo Laura gritaba histérica, intentando reanimar a los niños. El humo ascendía en una fina columna. Unos minutos después, 2 ayudantes del sheriff llegaron al lugar. Las sirenas aullaron a lo lejos, acercándose. Era demasiado tarde. Ya los habían de camino. Como les habían advertido sobre un crimen cometido por el cabeza de familia, actuaron con cautela, con las armas listas. Las pistolas apuntaban hacia adelante. Chad estaba sentado en el porche, fumando, con la mirada perdida en el vacío. Tenía la mirada vidriosa. Parecía no darse cuenta de nada, ni de la policía, ni de los gritos de su esposa, ni de lo que estaba sucediendo. Incluso cuando los agentes le ordenaron que levantara las manos y se pusiera de pie, no se movió. Siguió sentado, con el cigarrillo entre los dedos. No se veía ningún arma en sus manos. El rifle estaba a su lado en el porche. Los policías se acercaron con cuidado, cada paso medido, listos para abrir fuego en cualquier momento, con los dedos en los gatillos. Laura, mientras tanto, no dejaba de gritar sobre los niños ensangrentados. Estaba histérica, con el pelo pegado a la cara mojada de lágrimas. Ni siquiera notaba su propia herida. La sangre fluía de su mano, goteando sobre la hierba. Dadas las circunstancias, a la policía le sorprendió la calma de Chad. No era shock ni estupor, era otra cosa. Cuando finalmente reaccionó a su presencia, se mostró imperturbable, incluso hablador, como si se hubiera encontrado con conocidos en una tienda. Habló de su perro, que estaba tumbado a la sombra de un árbol. Dijo que no se preocuparan, que el perro no mordería a nadie, que era bueno. Declaró que no haría daño a nadie más, que estaba sobrio. Pidió que lo llevaran a la cárcel. Evidentemente, era consciente de lo que ocurría, comprendía las consecuencias. El asesino fue detenido entre los gritos desgarradores de su esposa. Las esposas se cerraron en sus muñecas. No opuso resistencia. Llegaron los sanitarios, varias ambulancias, aunque solo se necesitaba una. Constataron que los 3 niños ya habían fallecido. Era imposible ayudarlos. Todos murieron por heridas de bala. Clayton y Chase recibieron disparos en la cabeza a corta distancia, además de otras heridas. Hunter murió de un disparo en la cabeza. En total, Chad hizo 9 disparos. Los paramédicos trabajaban en silencio, con movimientos automáticos. Uno de ellos se alejó hacia su vehículo y se quedó de pie, mirando a la nada. La sangre fría, la repentina violencia, la crueldad, todo se convirtió en una pesadilla para quienes se enfrentaron a este caso. Los vecinos salían de sus casas, se agrupaban, sin atreverse a acercarse. Solo sobrevivieron Laura y Alexis. La niña, milagrosamente, no sufrió daños físicos, ni un rasguño. A la madre la llevaron al hospital. Le trataron el dedo pulgar de la mano derecha, perforado por la bala, y le pusieron puntos. La herida física no era nada comparada con la psicológica. La mujer había perdido a sus 3 hijos en cuestión de minutos. Algo dentro de ella se rompió para siempre. Chad lo hizo conscientemente. En la celda se mantuvo completamente tranquilo, no se resistió. Hizo varios comentarios extraños a los detectives. Por ejemplo, comentó con disgusto que no debería haberle disparado a Laura, que eso no estaba en sus planes, que fue un accidente. También lamentó haber apuntado a Alexis. Eso también sobraba. Pero ni una palabra sobre sus 3 hijos asesinados. Para él fue algo rutinario, una necesidad.
En cambio, contó con detalle que el almuerzo de ese día había estado delicioso. Su esposa había preparado pollo frito con patatas. Ahora, ese sería su último buen recuerdo de comida, dijo. Los detectives se miraron entre sí. En la audiencia, celebrada una semana y media después de la tragedia, Chad Thurman, de 32 años, se presentó ante el tribunal. Se sentó erguido, con las manos sobre las rodillas. Declaró que había planeado los asesinatos desde octubre del año anterior. Su voz era monótona, sin temblor. Según él, las últimas 4 noches no había dormido nada. Los pensamientos sobre lo que tenía que hacer eran demasiado pesados. Yacía con los ojos abiertos, mirando al techo. Al día siguiente tuvo lugar la primera vista judicial para decidir sobre las medidas cautelares y la fianza. El fiscal adjunto expuso las circunstancias del crimen y describió en detalle la brutalidad de lo ocurrido. En la sala reinaba el silencio. Solo se oía el rasgueo de la pluma del secretario. La fianza fue denegada sin discusión. Se decidió que el asesino permanecería en prisión preventiva hasta el juicio. A diferencia del día de su detención, cuando Chad mantuvo la calma total, ahora escuchaba con lágrimas en los ojos. Corrían lentamente, sin que él se las secara. Dijo que estaba triste por el dolor que había causado a su familia, pero no explicó por qué lo hizo, si estaba tan triste. A pesar de la gravedad de la situación, quedaba por resolver lo principal. ¿Qué llevó a un padre cariñoso, cercano a sus hijos, a matar a 3 niños? ¿Por qué perdonó a Laura y a Alexis si podría haberlas matado de inmediato? Tuvo tiempo de sobra y munición también. Las propias supervivientes no podían responder a estas preguntas. Todavía no entienden lo que pasó. Laura repetía que no reconoció a su marido ese día. El crimen causó un gran revuelo. Los medios de comunicación, el público y los expertos se interesaron por él. Las cámaras hacían guardia frente a la casa. Los periodistas entrevistaban a los vecinos. Cabe destacar que este era el segundo caso grave en el condado relacionado con la muerte de niños. En febrero de 2023, un escolar y sus padres murieron en una tragedia familiar. Uno de los adultos mató a todos, incluido a sí mismo. El niño que murió iba a la misma escuela que los hijos de los Doerman. Un segundo incidente en menos de un año desató el pánico. Los padres tenían miedo de dejar salir a sus hijos a la calle. Tras el tiroteo de los 3 niños, se destinaron psicólogos de crisis a la escuela primaria, una sala aparte donde todos podían acudir en cualquier momento. Esto ayudó a quienes habían perdido amigos y habían quedado traumatizados. Para las supervivientes de la familia Dorman, se organizaron 2 colectas de fondos, una para Alexis y otra para su madre. El dinero llegaba de desconocidos de todo el país. Mientras tanto, los expertos comenzaron a analizar los posibles motivos. Los psiquiatras identifican 5 categorías principales de padres que matan a sus hijos. Los primeros son los altruistas. Creen que al matar salvan de un sufrimiento futuro. A menudo son personas que planean suicidarse y deciden llevarse a sus seres queridos con ellos para librarlos de problemas económicos o del juicio social. Su lógica está distorsionada, pero para ellos es real. Pero Chad no se suicidó, ni en ese momento con el arma en la mano, ni después bajo custodia. Tuvo tiempo y oportunidades de sobra, sábanas en la celda, esquinas. Además, esto no explicaba por qué su esposa y su hija seguían vivas. Si quería librarlas del sufrimiento, ¿por qué no a todas? La segunda categoría es la de los padres que consideran a sus hijos una carga.
o que desean obtener un beneficio de su muerte, un seguro, una herencia, un cálculo cínico. Pero los Doberman no tenían problemas económicos. Chad trabajaba mucho, ganaba bien y estaba cerca de su familia. Las facturas se pagaban a tiempo, no había deudas. No se habían contratado seguros ni testamentos a nombre de los niños. Ningún beneficio. La tercera categoría es el maltrato que escala hasta el asesinato, cuando la crueldad se convierte en la norma y luego se excede. Pero nunca se había observado que Chad tuviera una actitud agresiva hacia sus hijos. Ni moratones, ni quejas de los niños, ni llamadas a los servicios de protección infantil. La cuarta es la venganza conyugal, cuando un progenitor mata a los hijos para hacer daño al otro, la forma más cruel de venganza. Pero las relaciones en la familia parecían normales, al menos en apariencia, según los familiares y vecinos, aunque algunos habían notado tensión. Las fuerzas del orden seguían trabajando en el caso, recopilando información, por lo que no se apresuraron a sacar conclusiones. La quinta opción es la psicosis, cuando el paciente sufre trastornos graves y mata sin motivos racionales, voces en la cabeza, una percepción distorsionada de la realidad. Para incluir a Chad en esta categoría, se necesitaba un informe exhaustivo. Esta opción parecía la más probable, pero no había una respuesta exacta. Pero Chad no encajaba completamente en ninguna de las categorías. Tomaba un poco de cada una, pero no se ajustaba del todo. Esto generó un gran debate en las redes sociales y los medios de comunicación. La gente elaboraba teorías, discutía en los comentarios. Las fuerzas del orden analizaron el pasado del hombre. Apenas tenía problemas con la ley, solo una acusación de maltrato doméstico. Curiosamente, la denuncia no la presentó su pareja, sino su propio padre. El caso se cerró sin cargos porque el padre nunca se presentó ante el tribunal. Cambió de opinión, al parecer. Aparte de eso, solo algunas infracciones de tráfico. Exceso de velocidad, saltarse un semáforo en rojo. Nada serio. Los detectives decidieron investigar los detalles del incidente con el padre para entender si Chad tenía tendencias agresivas. El padre se llamaba Keith Doberman. En enero de 2010, acudió a la policía afirmando que su hijo lo había atacado e intentado estrangular, las manos en el cuello, presionando. Pero el 26 de agosto de ese mismo año se retiraron los cargos. Keith simplemente no se presentó al juicio, no respondió a las citaciones. Más tarde afirmó que todo había sido un malentendido, una discusión doméstica. Ahora los detectives hablaron con él en detalle, una larga conversación, grabada. En el momento de la muerte de sus 3 nietos, Keith tenía 59 años y vivía en Florida con su esposa. Calor, mar, jubilación. Es notable que, a pesar de la tragedia, el padre no dudó en defender a su hijo. Aparte del dudoso incidente de estrangulamiento, Keith creía que Chad no era propenso a la agresión. Lo defendía, casi agresivamente. Dijo a los detectives que le gustaría hablar personalmente con su hijo para entenderlo, pero no les permitieron verse después de la detención. El protocolo no lo permitía. Keith describió a Chad como una buena persona, un esposo cariñoso, un padre atento. Daba ejemplos, como el de cómo jugaba con los niños, construyéndoles un parque de juegos en el patio. Se vieron una semana antes de los asesinatos. El padre no notó nada extraño. Hablaron del trabajo, del tiempo. Keith cree que la causa solo pudo ser problemas médicos o un ataque repentino.
y esperaba con impaciencia los resultados de la evaluación. Esperaba una explicación. Pero no todos compartían este punto de vista. Las palabras del padre contrastaban bruscamente con el testimonio del vecino de los Dorman. Richard, que vivía al otro lado de la calle, contó algo muy diferente, que a menudo veía a Chad perder los estribos con su familia. Su voz se oía incluso al otro lado de la calle. Gritaba tanto que los pájaros salían volando. Estaba seguro de que tenía problemas para controlar su ira. Chad podía perder la compostura y gritar a sus hijos, a su esposa, incluso sin motivo aparente. Alguien dejaba caer un juguete, un grito. La esposa preguntaba algo mal, un grito. El vecino lo consideraba irascible, peligroso. Otros vecinos también señalaron que últimamente había problemas en el matrimonio. Muchos veían cómo Chad se enfadaba y perdía los estribos con sus seres queridos casi a diario, y cada vez con más frecuencia. El ambiente en la casa había cambiado. Él mismo comentaba esto a regañadientes. Evitaba las conversaciones. Sus quejas a veces sonaban irracionales, parecían inventadas. Acusaba a su esposa de nimiedades. Luego, los detectives hablaron con los testigos principales, Laura y Alexis, pero solo después de que las víctimas se recuperaran más o menos. Esto llevó varios días. La niña recordó que unos meses antes de los asesinatos tuvo una conversación con su madre, tarde en la noche, en la cocina. Laura afirmó que Chad podría empezar a crear problemas si seguía bebiendo. La mujer estaba desesperada, le temblaban las manos y consideró el divorcio. Por primera vez pronunció esa palabra en voz alta. Alexis confirmó que su padrastro podía abusar del alcohol, cerveza, whisky. A veces se le sentía el olor por la mañana. Lo extraño fue que el examen toxicológico después de los asesinatos mostró una ausencia total de alcohol y drogas en su sangre. Cero, sangre limpia. El mejor amigo de Chad, Mark, también lo describió como un hombre problemático, con un carácter duro y colérico. Se conocían desde hacía 20 años, desde la escuela. Últimamente, parecía que estaba a punto de explotar en cualquier momento, un resorte comprimido. Sin embargo, incluso a él le sorprendió un acto tan terrible. Pensaba que conocía a Chad. Se equivocaba. Mark notó que Chad se volvió aún más iracundo después de que Laura hablara por primera vez de la separación. Estaba furioso, con la cara enrojecida. Más de una vez expresó su deseo de vengarse, especialmente cuando bebía. Decía que ella se arrepentiría, que no podría irse así como así. ¿Podría el triple asesinato haber sido una venganza contra su esposa? La venganza más cruel, matar lo que ella más amaba. ¿Por qué entonces mató a sus propios hijos y no tocó a la hija de su esposa de un matrimonio anterior? Alexis era mayor, más grande, pero la perdonó. La propia Laura insistía en que no había hablado abiertamente de divorcio con él, solo insinuaciones, indirectas. Seguía esperando que la relación se recuperara. Intentaba salvar a la familia por el bien de los niños. Los psiquiatras expertos sugirieron que podría estar relacionado con una percepción distorsionada. Chad no consideraba a Alexis como su propiedad porque no era su padre, sangre ajena, pero a sus hijos los percibía precisamente así, como suyos de su propia carne. Por lo tanto, decidió que podía disponer de sus vidas.
el derecho de un padre según su entendimiento. Mientras continuaban las especulaciones sobre los motivos, una semana después de la tragedia, la fiscalía acusó a Chad de 3 cargos de asesinato en primer grado. En todos los casos se preveía la pena máxima, la pena de muerte, según las leyes del Estado. 3 cadenas perpetuas o una inyección. Inesperadamente para todos, Chad se declaró inocente. Se puso de pie en la sala del tribunal mirando al frente. El fiscal declaró que buscaría la pena de muerte. Su voz era firme, convencida. Las primeras audiencias preliminares se celebraron en julio de 2023. El equipo de la defensa buscaba una orden de silencio. Consideraban que los detalles del caso no debían llegar a los medios de comunicación para que los jurados no los oyeran antes y se formaran una opinión previa. Una página en blanco, como decían. El tribunal consideró razonables los argumentos y pidió a ambas partes que fueran cautelosas al hablar con la prensa, sin revelar detalles importantes. El 5 de julio de 2023 se emitió una orden que prohibía por completo a la acusación y a la defensa discutir el caso con periodistas y terceros. Multas por incumplimiento. No había documentos públicos con detalles del triple asesinato. Todo bajo llave. Chad continuó declarándose no culpable de todos los cargos. Se sentaba en las audiencias con cara de piedra. En el contexto de los testimonios de su esposa y su hija, así como de su propia confesión inicial, esto provocó la indignación del público. Pero desde un punto de vista jurídico era explicable, una táctica de la defensa. El inicio de las audiencias se programó para julio de 2024. Pero antes, había que pasar por varias etapas más. Determinar si el acusado era imputable y si la pena capital era legítima. La burocracia se prolongó durante meses. El abogado trabajaba activamente. Para septiembre de 2023 ya había presentado 34 mociones, montones de papeles. Intentaba excluir del expediente las impactantes fotografías de la escena del crimen, blanquear la imagen del acusado, presentarlo como una víctima de las circunstancias. Alegaba que, en prisión, Chad no creaba problemas. Un recluso ejemplar que cumplía las normas. El defensor esperaba los resultados de la evaluación psiquiátrica. Por otro lado, trabajaban varios especialistas. Pruebas, entrevistas, análisis. Se supo que en aquel fatídico día, 15 de junio de 2023, Chad fue a una clínica de una ciudad vecina por insistencia de su madre, que estaba preocupada por su estado. Lo llamó, le suplicó que fuera. Anteriormente, él le había descrito algunas sensaciones extrañas. Voces, tal vez. Presión en la cabeza. Sin embargo, no recibió ayuda. Simplemente se fue, sin siquiera hablar con el personal. Entró, se quedó en el pasillo, se dio la vuelta y salió. Lo que lo detuvo sigue siendo un misterio. Miedo, vergüenza, ¿algo más? En 2024, la acusación estaba prácticamente segura de que el triple asesinato fue cometido para causarle dolor a Laura, un dolor máximo, insoportable. El abogado continuó buscando una sentencia más leve. El objetivo principal era evitar la pena de muerte, por cualquier medio. Ahora se aferraba a las irregularidades cometidas por la policía durante la detención. Se refería a la rudeza de uno de los agentes, a las esposas demasiado apretadas de las que Chad se quejó. El metal se le clavaba en las muñecas, dejó marcas.
En el contexto de un triple asesinato de niños, estos argumentos parecían absurdos, pero la defensa insistía en que si los derechos del hombre habían sido violados, las pruebas podrían ser excluidas. Sutilezas procesales. El abogado afirmó que los derechos de Chad fueron violados en repetidas ocasiones. Uno de los detectives en el interrogatorio no le leyó completamente los derechos Miranda y no le dio un documento para firmar. Se los leyó de forma oral simplificada. Repasó los puntos por encima. El abogado analizó meticulosamente las grabaciones del interrogatorio de 3 horas. Vio el video decenas de veces, tomando notas. Intentaba aferrarse a cada palabra de los detectives, a las circunstancias, al ambiente, buscando hasta el más mínimo fallo. Pausas, entonaciones, presión. La defensa defendía los derechos de su cliente. Esto podría ayudar a eliminar parte de la información del proceso judicial y dificultar la emisión de un veredicto de culpabilidad. A pesar de la conclusión de los expertos que declararon al hombre imputable, el abogado estaba convencido de que Chad sufría enfermedades que nunca habían sido registradas, ocultas, no diagnosticadas. Se basaba en que parecía desconcertado en el video del interrogatorio, dando a veces respuestas incomprensibles a los detectives. Su mirada vagaba, sus manos temblaban. La acusación explicaba esta confusión por la situación inusual. En la mayor parte del interrogatorio, Chad pensaba con claridad y reaccionaba normalmente. Respondía a las preguntas de forma coherente, recordaba detalles. El propio Chad, en esta etapa, afirmaba que no había confesado su culpabilidad y no recordaba la mayor parte de ese día. El asesinato, la detención, el interrogatorio, lagunas en la memoria, agujeros negros. Estaba seguro de que sufría enfermedades graves que le causaban problemas de memoria, amnesia, disociación. El abogado hizo hincapié en que Chad respondía atentamente solo a preguntas generales, sobre el tiempo, el trabajo, el perro. Pero cuando se trataba de la culpabilidad y los hechos del asesinato, la respuesta se volvía vaga, evasiva. Por ejemplo, el acusado mencionó varias veces a un abogado. Necesito un abogado. ¿Y dónde está mi abogado? Los detectives interpretaron esto como una falta de deseo de contactar a un defensor y una renuncia a sus derechos. Preguntas retóricas. Ahora el abogado afirmaba que se habían equivocado. El asesino pidió ayuda varias veces durante el interrogatorio, la cual le fue negada, violando así sus derechos. Una petición directa que no fue escuchada. La defensa construyó su táctica sobre la demencia de Chad Dorman. Toda la estrategia se basaba en eso. Para la primavera de 2024, después de escuchar las mociones de la defensa, el tribunal emitió su decisión. La sala estaba llena, todos esperaban. Se reconoció que los derechos del asesino fueron violados 2 veces. La primera, cuando el detective comenzó el interrogatorio y no le comunicó la totalidad de sus derechos constitucionales. La segunda, cuando el hombre no recibió un abogado, incluso después de preguntar por él casualmente. La información obtenida durante esa parte del interrogatorio fue declarada inadmisible y no se permitió su uso en el juicio. Una victoria técnica para la defensa. Después de esta decisión, Chad cambió su declaración. Se puso de pie en el tribunal. En lugar de una declaración de inocencia, comenzó a afirmar que era no culpable por razón de demencia. Una nueva línea de defensa. El abogado realizó evaluaciones independientes para detectar enfermedades. Contrató a los mejores especialistas que pudo encontrar.
Continuó insistiendo en que el hombre no era imputable en el momento de la masacre de sus hijos. No se controlaba a sí mismo. Anteriormente, la fiscalía ya había solicitado un informe pericial. En ese entonces se determinó que era imputable. El padre estaba en su sano juicio. No mató a su esposa ni a su hijastra. Era consciente de lo que sucedía. Elegía sus objetivos. Además, previamente había confesado que había planeado la tragedia desde octubre de 2022, 8 meses antes de los hechos. Lo planeó, se preparó. La última afirmación de que no recordaba cómo había matado también podía ser refutada. Durante una de las llamadas telefónicas a su madre, Chad declaró que recordaba perfectamente todos los acontecimientos y el motivo de su acto, pero no especificó cuál. La conversación fue grabada. Para todos era evidente que el hombre era imputable, pero la línea de defensa era tenaz, no se rendía. El juez ordenó una nueva evaluación psiquiátrica, otra independiente. La acusación continuó afirmando que Chad merecía la pena de muerte, inflexiblemente. A principios de mayo de 2024, el abogado presentó una solicitud para anular la pena de muerte. Obtuvo el informe de un experto según el cual el hombre tenía una grave enfermedad mental en el momento en que tomó el arma, un episodio agudo. Se encontraron múltiples indicios de que su trastorno mental había progresado durante mucho tiempo, pero nadie había buscado ayuda en instituciones especializadas. Años sin tratamiento. Se sugirió que podía tener trastorno bipolar, psicosis maníaco-depresiva. Todas estas evaluaciones y mociones llevaron a que la audiencia se pospusiera de nuevo. Los meses pasaban. En su lugar, se programó otra audiencia preliminar para julio para resolver todas las discrepancias. También había que determinar si Chad tenía derecho a evitar la pena máxima. Ahora la respuesta no parecía tan clara. Luego surgieron nuevos problemas burocráticos. El juez asignado debía jubilarse sin haber completado todas las etapas. Edad, salud. El nuevo juez necesitó tiempo para familiarizarse con los materiales. Estuvo semanas leyendo el caso. La nueva evaluación psiquiátrica podría socavar la posición de la acusación. Ahora, la venganza contra Laura parecía un motivo probable incluso para la fiscalía. Pero la cuestión de la imputabilidad seguía abierta. Niebla en lugar de claridad. Por supuesto, se intentó impugnar los resultados. El especialista contratado por la fiscalía estaba seguro de que Chad estaba completamente sano e imputable. Un simulador, en su opinión. El experto de la defensa afirmaba que estaba en estado de psicosis y podía ser considerado no imputable. Dos puntos de vista opuestos. El público seguía de cerca el desarrollo de los acontecimientos, preguntándose cuándo comenzaría el juicio. La gente quería justicia, quería respuestas. Sin embargo, el juicio nunca llegó a celebrarse. El 2 de agosto de 2024, Chad Doberman se declaró culpable a cambio de 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Un acuerdo. Esto se hizo en el marco de un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, que temía por el resultado del caso y que el hombre, debido a su declaración de no imputabilidad, pudiera incluso evitar la cárcel. Riesgos legales.
De esta manera, Chad se aseguró y evitó la pena máxima, la vida en lugar de la muerte. Esto fue un verdadero golpe para todos los que querían conseguir la pena de muerte como una medida más apropiada para este cruel asesino. La decepción fue enorme. Después de todo esto, los miembros de la familia, así como Laura y Alexis, que sobrevivieron a los procesos judiciales, hablaron de sus sentimientos en la sala del tribunal, ante las cámaras. Sin embargo, ni siquiera ellos insistieron en la pena de muerte después de que surgieran las propuestas de un acuerdo y una condena a cadena perpetua. Estaban cansados del proceso, querían cerrar este capítulo. La hijastra declaró que nunca podrá perdonar a Chad. Su voz temblaba y espera que reciba el castigo que merece. Al mismo tiempo, Alexis dijo entre lágrimas que no puede simplemente odiarlo. Eso sería más fácil. Está agradecida por el período en que Chad no estaba enfermo y le dio sinceramente todo su amor. Cuando les construyó columpios, les leía por la noche, les enseñó a andar en bicicleta. Aquel hombre y este asesino parecían dos personas diferentes.